La ayuda de Diego Morín desde IG. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Bueno, arranque del mes de junio en positivo para Wall Street. Vemos algo más de duda en algunos mercados europeos, como es el IBEX o la Bolsa de Londres en este momento. ¿Cómo estás viendo el comportamiento después de un mes de mayo que ha sido muy turbulento, sobre todo para Wall Street? Las últimas jornadas han sido un poquito más tranquilas, sobre todo el cierre de la semana pasada, bueno, pues daba algo de oxígeno, pero en cualquier caso siguen la volatilidad, siguen los vaivenes y siguen los mismos riesgos. ¿Estás viendo ya un cambio en el mercado o todavía no? Bueno, lo has resumido a la perfección, pero sobre todo creo que la tónica que vamos a tener en los próximos meses va a ser así. Y de hecho, este mes de junio especialmente, ¿no? Vamos a tener, coincide con el segundo trimestre del año, un cierre importante y sobre todo un balance del primer semestre del año, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que también vamos a tener la actuación de los bancos centrales. Sí es verdad que el mercado parece que ha ido descontando ciertas actitudes, ¿no?, más hawkish llevadas a cabo, sobre todo aquí en Europa, por Christine Lagarde en la última intervención en Davos. Pero bueno, a nivel un poco ya técnico de cómo están los mercados, sí es verdad que parece que se alejan un poco de ese suelo, de esas zonas bajas, ¿no?, como estamos viendo hoy en Wall Street, sobre todo el Nasdaq, ¿no?, buscando rebotes por encima de esa zona de los 12.800 puntos, pero hay que tener cierta cautela, ¿no? Sobre todo por si se producen giros bruscos ante cambios, ¿no?, pues por esta incertidumbre que tenemos, ¿no? Entre las protagonistas empresariales hoy en Estados Unidos se están cotizando las cuentas de algunas de ellas. Si miramos a Salesforce, destacan sobre todo esas subidas de más del 14% que estamos viendo en estos instantes. Una compañía de software bajo demanda que ha experimentado una fuerte demanda a lo largo de este último trimestre, sobre todo por parte de los clientes corporativos. Además, dice que ve una fuerte demanda de software para las empresas en medio de esa tendencia de trabajo híbrido que se ha establecido después de la crisis sanitaria. ¿Cómo ves a la compañía en sí, la cotización de hoy de sus títulos y al sector en su conjunto? A ver, el sector tecnológico sí es verdad que está pues bastante salpicado y obviamente pues si la tónica que van a seguir teniendo los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, creo que no va a cambiar. Sí es verdad que hay que ver si realizan o no un parón de subida de tipos, porque ya vemos que pues prácticamente está siendo un poco ineficiente, ¿no? Es decir, habrá que hacer un balance ya en lo que sería el tercer trimestre un poco del año, porque hemos visto que la situación de la inflación pues continúa, ¿no?, de una manera un poquito menos de presión, pero prácticamente por encima de ese 8%. Nivel un poco que está realizando Salesforce, bueno, pues trae prácticamente una caída muy importante después de esa superación de los $300. Hoy está pues rebotando, ¿no?, por encima de esa zona de los 183, con prácticamente un 14% arriba, pero se está enfrentando a un nivel importante, ¿no?, como va a ser la zona de los $185. Creó una especie, ¿no?, un poco de suelo en torno a esos 160, está realizando pues prácticamente ese rebote igual que muchas empresas del mercado tecnológico, pero de momento no me terminaría de fiar, ¿no? Hay que ver un poco la evolución que van a ir teniendo las próximas semanas y creo que me remito, ¿no?, un poco a lo que he comentado al inicio. Hay que ver el cierre semestral o este pues también coincidiendo con este segundo trimestre, a ver el balance, ¿no?, de las empresas, pues sobre todo un mercado tecnológico que va a seguir dando que hablar. Si miramos también a esos protagonistas empresariales, estamos muy pendientes de compañías como HP. En medio de este contexto, la compañía hoy lo que nos decía es que, bueno, pues que aumenta la demanda de sus clientes corporativos, bate así previsiones, estaba subiendo pero no tanto como el Salesforce, sobre todo la mirada puesta en las guías, en lo que nos dicen sobre los consumidores. Dicen que la demanda de clientes corporativos compensa las menores compras de los consumidores. ¿Cómo estáis viendo la tendencia también en este sector en un momento de inflación y en ese momento de cadenas de suministro que estamos vigilando? A ver, parece un poco que China comienza, ¿no?, a relajar. Hoy hemos tenido un dato importante como era esa actividad de las fábricas chinas, pues bueno, ¿no?, pues sobre todo por el tema de los problemas de las cadenas de suministro, los cuellos de botella y bueno, que eso salpicaba mucho el tema de pues semiconductores y todo el arrastre también de empresas pues de sector de tecnología, como es el caso de HP. Bien, de momento es uno de los títulos que
se ha comportado medianamente bien, ¿no? Es decir, estaba pues prácticamente buscando la cota de los $40, pero nos hizo un poco de soporte por encima de la zona de los 33. Por tanto, tenemos un tramo de $7 donde el mercado ha encontrado base, ¿no? Es verdad que tendría sobre todo que rompernos, ¿no? Y hablo un poco a nivel técnico. Ahora veremos un poco lo que es, desde mi punto de vista, la parte fundamental, pero si continúa, ¿no?, un cierre por encima de esa zona que decía, de los $40, pues podría tener una proyección sobre todo alcista, ¿no? En cuanto un poco a fundamentales, pues sí es verdad que la demanda va a continuar, sobre todo pues por el avance de tecnología que se va requiriendo, ¿no?, cada día más en lo que es el mercado y sobre todo pues ya sea un poco a nivel empresarial, pero también, aunque en menor medida, como bien nos decías, ¿no?, esas expectativas que tienen dentro del consumidor un poco de a pie, ¿no? Pero por ahora, dentro un poco de la situación tecnológica, de todo el castigo que ha tenido, ha sido una de las empresas menos castigadas. Diego, si pasamos a terreno europeo y en concreto miramos a nuestro IBEX 35, decía Morgan Stanley que el IBEX 35 es la bolsa más vulnerable entre las principales plazas europeas. ¿Cómo estás viendo el estado de salud de nuestro selectivo? A ver, no le falta razón, prácticamente todo el conglomerado del IBEX es prácticamente, podríamos decir, cíclico, a expensas un poco de cómo va un poco el ritmo, ¿no?, de la economía. Hemos tenido un dato de inflación aquí en España ya por encima, pues se mantiene, ¿no?, por encima de ese 7%, y sí es verdad que el sector bancario ha tirado en estas últimas semanas, el cierre del pasado mes de mayo, con alzas, arrastrando al IBEX a esa búsqueda, ¿no?, de los 9.000 puntos, pero básicamente pues porque el mercado está descontando subidas de tipos ante esas palabras que mencionaba antes de Christine Lagarde la semana pasada, ¿no?, sobre tener tipos positivos. Es probable, veremos si ocurre o no en el tercer trimestre del año, ¿no? Así que sí es verdad que pese a esta subida del IBEX, hay que ver la actuación de los operadores alrededor de esa zona, como decía, de los 9.000 puntos, pero estoy de acuerdo en que es uno de los índices más vulnerables, pero prácticamente por su composición, ¿no? Sí es verdad que tiene un sector un poco pues de utility, ¿no?, de algún valor defensivo interesante que va a tener pues bastante atracción a nivel europeo pues para fondos en cuanto a posicionarse de cara al segundo semestre del año, pero es uno de los índices en los cuales pues volatilidad e incertidumbre de Europa en los que más nos vamos a centrar. Sergio, Diego, por último, te queríamos preguntar también por las cripto. Estamos viendo ahora mismo al mercado de las criptomonedas con algo de recuperación. Después de las últimas horas hemos llegado incluso a ver al Bitcoin por encima de los $32.000 ayer por la tarde. Algo de recuperación, como también estamos viendo recuperación en los mercados de renta variable, una vuelta un poquito, aunque sea un poquito ligeramente, a esos activos de riesgo, pero sin embargo no deja de haber alertas. Leemos muchos mensajes de que sigue en zona de burbuja y de que a pesar de esta pequeña recuperación no hay cambio de tendencia. ¿Tú qué opinas? A ver, sí es verdad que el correctivo que tuvieron las criptomonedas, dejando un poco, ¿no?, de lado la situación de Terra, creo que ha sido pues de un modo natural. Estamos hablando de un mercado muy volátil en el cual pues hay mucho especulador. También el miedo que se impuso, ¿no?, dentro de un mercado provocó la estampida de muchos inversores. Sí es verdad que de momento un poco hablando pues o centrándonos en la principal criptomoneda, si bien es cierto que los 30.000 los ha aguantado a la perfección, está buscando en gráficos, ¿no?, diarios, 4 horas, la zona de los 32.000, una zona muy importante porque aquí coincide un poco con esa directriz bajista. No obstante, bueno, todo el revuelo, continuidad creo que va a seguir. Ya hemos visto un poco muchos banqueros centrales reacios, ¿no?, al mercado de criptomonedas. También, por otro lado, países como Rusia intentando pues introducir, crear, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de anexionarse, porque al final, pues dentro de este mundo hay muchos intereses de por medio, pero yo me quedaría sobre todo con el cambio que va a haber, ¿no?, el cambio de las cadenas de bloques, la blockchain, que creo que es o que ha marcado o va a marcar un antes y un después para todos nosotros, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, un poco de tranquilidad, de pausa, diría yo, ver cómo van sobre todo vigilando los inversores zonas de estos 30.000 que decía en el caso del Bitcoin o esos 2.000 del Ethereum, a ver pues la reacción que va teniendo el mercado, ¿no? Si se produce
pues algún latigazo, algún miedo, noticia de última hora, pues es probable que veamos ese miedo, ¿no? Pero por ahora parece que están en estos niveles mencionados creando una especie de acumulación, consolidación, suelo, que veremos si va pues próximas semanas, próximos días buscando zonas más altas. Pues Diego Morín, desde IG, muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.